Una muy buena pregunta. Pues, o sea, la experiencia de estar en la familia es supremamente completa, desde el recuerdo de los abuelos, de los bisabuelos, de la manera como vivimos, o sea, el ambiente familiar que tuvimos, los juegos con los amigos, la manera como mi papá y mi mamá nos enfocaron tantos valores. Es una maravilla. O sea, no hay, lamentablemente, muchas personas que tienen muchas carencias en su hogar o muchos sufrimientos o dificultades, pero nosotros tenemos la fortuna de un hogar que tuvo todas las diferentes cuidados en todos los aspectos. Entonces, por ejemplo, pues yo tengo una fortuna que no tiene Juan, que es tener un hermano mayor. Yo tuve la fortuna de un hermano mayor excelente, de una hermana mayor excelente. O sea, ser el tercero ya, tú llegas a un ambiente donde todo está preparado, donde y tenemos unas edades que nos llevamos 2 años de diferencia del mayor a Clarita, luego otros 2 años al tercero, que soy yo, y luego pasó un lapso hasta las gemelas, un lapso de 7 años, donde nuevamente esas diferencias de 7 años le da a mis papás otra nueva vida de criar, de tener otra vez niñas pequeñas en la casa, y ya nosotros ya estábamos mayores. Entonces realmente es un hogar muy completo, con muchos valores, muchos ejemplos. Yo nunca vi a mi papá tomado, fumando. O sea, eso es algo que yo respeto en mi vida, porque mi papá hizo la promesa de no fumar y tomar cuando nació Clarita. Entonces, tener eso en la vida es un aliciente, y yo pues estoy siguiendo ese paso desde la cuna, desde mi papá. Y realmente ahora, cuando yo viví en México 7 años, viví fuera de Colombia como 15 años, y cuando yo me hacía un balance en México, yo decía, ¿qué me falta a mí en la vida? Yo he conseguido una cantidad de cosas, ¿qué me falta? Y yo dije, a mí me falta vivir con mis papás. Entonces regresé a Colombia y tuve la fortuna de vivir con mi papá y mi mamá en la casa, y pasar los últimos años de mi mamá y poder estar cerca de ella cuando partió, y poder estar con mi papá ahora, poder estar día con él, levantarnos, desayunar, salir al médico, ir a hacer cosas, ir a pagar servicios, ir a bancos, hacer cosas con él, viajar, ir donde Juan Antonio, a Pereira, o él me acompaña a Villa de Leyva o a diferentes lugares. Es muy, muy grato para mí. Y también la felicidad o sea, todos los valores que nos han dado hoy en día se brillan más, porque la unión familiar que tenemos es una unión que hemos visto de ellos. El ejemplo de mi papá es absoluto. Y una cosa que estaba pensando yo ahora, cuando hablaba Clarita, cuando hablaba Juan, que mi papá ha hecho una cosa maravillosa, que es lo que hace, yo lo escuchaba de mi maestro. Dice, un hombre muy especial es aquel que hace pensar que la mamá es la que maneja todas las cosas. Mi papá ha sido así. Todos pensábamos, mi mamá fue una mamá excelente, pero detrás siempre estuvo la sabiduría, la sapiencia, la dirección de mi papá. Entonces, ver que las cosas en la casa funcionaron también con mi mami, pero también era que había un gran respaldo, que era la parte de mi papá, siempre estuvo ahí. Y ahora que mi mami no está, se presencia más la posición de mi papá como el que cuida, el que mantiene, el que armoniza, el que protege, el que suministra, el que está pendiente de todo. Entonces es muy hermoso, realmente es un regalo contar con unos padres como Juanito y Clarita. ¿Qué es lo que más destacas de mi papá? Pues hay una percepción que es la percepción directa, lo que uno recibe en su trato personal, que es muy hermoso. Pero hay otra percepción, es cuando tú te retiras un poco
y puedes ver el trato de él con las personas de la parroquia, con las personas de los colegios, con los vecinos, con otros ambientes laborales. Él, como por ejemplo cuando en la fábrica con los clientes, la manera de trabajar, de lidiar con los clientes, la manera como él trataba a los proveedores de materiales y cómo lo querían a él y lo trataban como alguien impecable, intachable, que nunca quedó debiendo nada. Entonces, ver eso es muy hermoso, empezar a ver los diferentes aspectos, que no es solamente uno como hijo privilegiado, como qué maravilla ser tan cercano, tan parte de él, pero también ver a mi papá, por ejemplo, como cualquier persona de allá del barrio se dirige a Juanito como una persona que los orientó, ir a Eduardo Forero, que mi papá le dio unas guías en su vida que le sirven hasta hoy en día, o a X o Y personas que tuvieron la influencia de mi papá y que lo consideran también como un papá ejemplar. Entonces es maravilloso y tener esa, por ejemplo, oírlo ahora en la conferencia, sus valores, sus cosas tan claras que él tiene en la vida. No tiene ninguna prisa ni nada por cumplir, todo está perfecto. Mi papá está disfrutando su día a día perfectamente y feliz por el logro de todo lo que han hecho sus hijos, y también su familia se extiende a sobrinos, nietos, bisnietos, o sea, bueno, por el lado de Jorge, o sea, la familia se extiende, y esa posición de mi papá es muy hermosa, de cómo él ha dejado huella en muchas personas.